Muy buenos días, mis hermanos. Casa de Oración les da la más cordial bienvenida. Esperamos se encuentre muy bien con su familia y confiando en el Señor que muy pronto volveremos a estar juntos para alabar a nuestro Dios. Lo invito a que disponga su corazón y tome este tiempo para alabar a nuestro Dios y exaltarlo. Amén. Lo invito también a que me acompañe al libro de Salmos 93 y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice así, Salmos 93, yo voy a leer la versión NTV, pero usted me puede acompañar con la versión que tenga ya a la mano. Dice así, el Señor es Rey, se viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemorables. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Las aguas crecieron, oh Señor, los diluvios han rugido como truenos. Las inundaciones elevaron sus impetuosas olas, pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que las rompientes olas en la orilla, el Señor. Quien está en lo alto es más poderoso que estos. Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Lo invito a que incline su rostro y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. No hay nadie como usted, Señor. No hay nadie que pueda compararse, Señor Jesús. Y te alabamos, Señor, por lo que tú eres, Dios Todopoderoso, Señor, y digno, Padre, de que toda rodilla te alabe, Señor, que toda persona, Señor, levante su voz, Señor, y proclame tu santo nombre, Padre Santo. Digno eres, Señor, y te alabamos con todo nuestro corazón, Señor. Recibe esta alabanza en olor grato y fragante, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñenos a alabar al Señor. Me siento bien al estar junto a ti y cada vez que me acerco a ti me hace sentir tu amor para mí. Cada momento te adoraré, cada instante te exaltaré, cantaré. Solo tú eres mi Dios. Me siento bien al estar junto a ti y cada vez que me acerco a ti me hace sentir tu amor para mí. Cada momento te adoraré, cada instante te exaltaré, cantaré, que solo tú eres mi Dios.
grandeza infinita es. En su trono está sentado, reinando con autoridad. Y Él es incomparable, y Él es incomparable. Y el único digno de alabar. Y alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Cordero inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesús, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Te alabamos, Señor. Vamos a decirle: vive por los siglos. Vive por los siglos de los siglos. Y su grandeza infinita es. Y en su trono está sentado, reinando con autoridad. Vive por los siglos de los siglos. Y su grandeza infinita es. En su trono está sentado, reinando con autoridad. Él es nuestro Dios y Él es incomparable. Y el único digno de alabar. Y alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Cordero inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Y alzo mis manos, alzo mi voz, para
nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros Dios, la gloria sea a ti, la cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza. Danos tu fuerza, Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Así es, Señor. Este es nuestro clamor. Que tu reino sea establecido en nuestras vidas, Señor. Que tu reino sea establecido en nuestras familias, Señor. Que tu reino sea establecido, Señor, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, Señor, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros vecinos, Señor. Ayúdanos a ser esa luz que alumbre en medio de la oscuridad, Señor. Quita todo temor de nuestra vida, Señor. Quita todo temor de nuestra mente, Señor, que nos impida hablar de tu palabra, Señor. Venga a tu reino, Señor. Este es nuestro clamor. Que tú vivas en nuestro corazón, en nuestra vida. Que tú reines, que tú gobiernes, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Bien, hermanos, pues sigue lo mejor, la palabra del Señor, el alimento que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Le invito a que se prepare su corazón y esperamos verle pronto. Hasta luego. Muy buenos días, hermanos. Un gusto muy grande otra vez de estar esta mañana con ustedes desde sus hogares, y dando gracias a Dios por esta oportunidad enorme que nos da de volver a conectar nuestro corazón a la palabra de Dios, siempre esperando que Dios nos hable de algo más, de tantas cosas que Él tiene para enseñarnos. Ustedes de su casa con su familia o usted como guste, pero es bueno tomar este tiempo también con devoción, tratando de distraerse lo menos posible para poder aprender la lección que nos toca esta mañana. Espero yo que nos falte poco para volvernos a reunir en nuestra iglesia. Desde aquí, todo nuestro cariño y todo nuestro amor en el Señor a cada uno de ustedes que domingo a domingo disponen este tiempo para apartarlo y escuchar la palabra de Dios. Hoy nos toca estudiar la lección número 9 de la serie Las Parábolas de Jesús, con la lección que se llama Una lección acerca de la justificación por la fe. Estudiando la parábola del fariseo y el publicano, que seguramente también ustedes han leído ya, esta lección nos va a enseñar la justificación por la fe, un tema muy importante, muy interesante y muy necesario de conocerlo bien para que no nos dejemos engañar de tantas cosas que el enemigo pone en nuestra mente para que nuestra vida esté fundada a veces en doctrinas o pensamientos que no son de la palabra de Dios. Esta lección nos va a enseñar un tema muy importante, y para esto quiero, si ustedes tienen su Biblia a la mano, me acompañen a encontrar en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7. La parábola que vamos a estudiar hoy se encuentra en Lucas capítulo 18, pero con esto de Tito vamos a introducir la lección de esta mañana. Dice la palabra de Dios en Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, vuelvo a leer, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La parábola del fariseo y el publicano es muy claro cuando Jesús presenta esta historia. Es muy claro a quienes Jesús quería llegar con este mensaje. Los fariseos en los tiempos de Jesús era la secta religiosa más estricta y más influyente en todo Israel. Y a lo largo del ministerio de Jesús aquí en la tierra, los fariseos eran sus opositores más implacables.
Los fariseos fueron los que en su última instancia iniciaron y planearon la conspiración para matar a Jesucristo. Usted lo puede leer en San Juan 11, 46 al 53. Porque aún después de la resurrección, ellos continuaron ejerciendo esa presión terrible a la iglesia primitiva que apenas estaba echando sus raíces. Todos nos acordamos de este joven llamado Saulo de Tarso, que presenció la muerte del primer mártir del cristianismo. Saulo era un fariseo, de fariseos. Provenía de un linaje de fariseos y fue adiestrado desde su nacimiento en esta doctrina de los fariseos, según Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Jesús se dirigió a los fariseos de una manera muy especial porque conocía sus corazones y él los llamó guías de ciegos. Mateo capítulo 23, versículo 24. También les llamó sepulcros blanqueados. Jesús era directo porque conocía quiénes eran ellos y por qué los seguían, por qué estaban presentes cuando él enseñaba públicamente. Y él les decía en la cara, abiertamente, que ellos eran sepulcros blanqueados y que eran culpables. Estaban tan perdidos, tan depravados y espiritualmente ciegos. A pesar de su legalismo, que oscurecía la maldad de ellos a los ojos de los hombres, eso no podía engañar a Dios, porque Dios conocía muy bien lo que había muy dentro de sus pensamientos y dentro de sus corazones. Ahora sí vámonos entonces al libro de Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, donde se encuentra la parábola del fariseo y del publicano. Lucas 18, versículo 9 al 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, justos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillare será exaltado. Al decir Jesús que un pecador confeso salió del templo justificado, mientras que se consideró totalmente sin valor las muchas buenas obras de un fariseo, Jesús se puso a sí mismo en abierta oposición a la teología de la salvación que predominaba en aquellos tiempos en el judaísmo. Pero más que esto, también estableció su evangelio en contra de las enseñanzas de todas las grandes religiones del mundo. Esta parábola fue una lección clara acerca de la gracia hacia los humildes, cuidadosamente calculada para penetrar el orgullo de la justicia propia de los fariseos. Esta historia los ofendió, lo consideraron como un sacrilegio. Dar a entender que el más bajo de los pecadores puede ser justificado, mientras que un líder religioso devoto es rechazado, le sonaba como un ataque completo contra la justicia divina, contra la ley mosaica y todas las reglas de la justicia y la piedad. ¿Cómo puede
¿cómo puede ser, cómo puede Dios ser justo si Él justifica al impío? Dios ha proporcionado una expiación mediante la muerte de Jesucristo. En Romanos 3:23 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Luego en 1 de Juan 1:9 también dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay un problema para los pecadores. Podemos ver que la justificación de los pecadores presentaba un problema para la mente o para la gente de aquellos tiempos. Antes, escuchen bien esto, antes de la muerte y resurrección de Cristo. Ellos no tenían ni idea de lo que una perfecta expiación por el pecado podría ser. Recuerden, Cristo no había muerto aún y tampoco había resucitado. No podían ellos entender o aceptar cómo perdón completo por una vida de pecado podría ser posible. De hecho, en los términos de la ley por sí sola, el perdón podría parecer completamente fuera de alcance. La dificultad comienza con una comprensión del requerimiento de la justicia de la ley. Levíticos 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Por lo tanto, la propia santidad perfecta de Dios establece la norma jurídica y la exigencia moral para una buena relación con Dios. Jesús repite el mismo estándar en el Nuevo Testamento, y esta vez con un lenguaje diseñado para enfatizar la completa y total imposibilidad de alcanzar un nivel tan alto. En su Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, en su versículo 20 dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. No importaba lo que se dijera acerca de la hipocresía de los fariseos y de la maldad oculta en sus corazones. Ellos ya habían elevado la obediencia a los mandatos de la ley a un nivel muy alto. Si Dios calificara el comportamiento humano, los fariseos estarían en la cabeza de esa lista. Pero Jesús estaba señalando que Dios no ajusta la escala de la justicia para dar cabida a la insuficiencia humana. Su propia justicia es perfecta, y rebajar ese nivel, incluso un poco, con el fin de dar lugar a nuestro pecado, le haría a él impuro. Así que la justicia que Dios exige debe sobrepasar a de los fariseos. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La verdadera justicia, tal como se define por el carácter de Dios, exige perfección absoluta. Jesucristo mismo en la meditación es la medida estándar y verdadero de la perfección que Él requiere de cada uno de nosotros. Nuestras actitudes y deseos deben también ajustarse perfectamente en todo momento a los requisitos de la ley. Una mirada lujuriosa viola el mismo principio moral que un acto de adulterio. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, 27 al 28. Enojarse sin causa, insultar a alguien o aborrecer a otra persona es violar el mismo principio o mandamiento que nos prohíbe matar a alguien, según Mateo 5, 21 y 22.
¿quién entonces puede estar a cuentas con Dios? ¿O quién puede estar bien con Dios? Si Dios dice que es malo justificar a cualquiera que sea culpable y declara que Él no va a justificar al impío, ¿cómo puede alguien que ha pecado permitirse entrar al reino de los cielos? Abraham no ganó la justicia por sus obras, la obtuvo por la fe, según Romanos 4, 1 al 12. Pero, ¿en qué condiciones esa justificación es posible? Dios no descarta la culpa y los pecadores pretendiendo que su pecado nunca sucedió. Él no ignora el mal tampoco. Más bien, Él proveyó una expiación completa y perfecta por el pecado en la persona de Jesucristo. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Puede usted también leer 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Muchos de nosotros hemos leído Isaías 53. El tema central de ese capítulo es la expiación sustitutoria, pero la plena comprensión de esa parte de la Escritura era difícil de alcanzar mientras Jesús no hubiera cumplido la profecía de su muerte en la cruz. Por supuesto, esto todavía no había ocurrido cuando Jesús dijo estas palabras. Las palabras finales de la parábola son la clave del asunto. ¿Quieres ir conmigo al versículo 14? Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, refiriéndose al publicano, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí está un recaudador de impuestos, un traidor de su pueblo, que se había vendido por dinero. Sin embargo, él obtiene una buena relación con Dios. Lejos de cualquier ritual religioso, en ausencia de cualquier tipo de expiación propia y sin llevar a cabo ningún mérito. Jesús no solamente afirmó que Dios aceptó al publicano, sino también dijo que el fariseo fue rechazado. Lucas 18:14, como leímos en la parábola, dice, este descendió a su casa justificado antes que el otro. Y esto era sorprendente. ¿Cómo era posible? ¿O cómo fue que sucedió esto? ¿Cómo puede un pecador estar a cuentas o bien con Dios? ¿Cómo podemos ser redimidos de nuestra condición caída? Job 25:4 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? El carcelero de Filipo en Hechos capítulo 16, verso 30 dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? El joven rico de Mateo 19:16 dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O el intérprete de la ley diciendo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús contesta estas preguntas al joven rico también como al abogado, citando las exigencias de la ley. Ambos eran precisamente como el fariseo en la parábola de Lucas 18, confiados en que merecían la alabanza y la aceptación de Dios, sin darse cuenta de la magnitud de su propia culpa. Estaban ajenos ellos al mensaje de la ley y despreciando a las personas consideradas por ellos como pecadores. ¿Te has preguntado tú alguna vez por qué Jesús le predicó la ley en lugar de la gracia a estos hombres?
En ninguno de los casos les da la respuesta del Evangelio a la pregunta importante que ellos estaban haciendo, porque lo que estos hombres necesitaban oír era la ley. Ninguno de los dos había sentido verdaderamente el peso de la ley. Ellos no creían que estaban perdidos. El Evangelio no tiene nada que decir a las personas que están satisfechas con su propia justicia. Esta parábola del fariseo y el publicano da la verdadera respuesta del Evangelio a la cuestión de cómo los pecadores pueden estar bien con Dios. Y la respuesta es la gracia. Romanos 4:5 dice: Dios libremente justifica al impío. El mensaje de Jesús es sencillo. Todos los que están decididos a establecer su propia justicia perecerán y se condenarán a sí mismos, pero los que se someten a la justicia de Dios son justificados por Él. Nadie puede justificarse ante Dios, solo Dios es el que justifica al que es de la fe de Cristo, como dice Romanos 3:26. Este principio es la línea que divide entre el Evangelio de Jesucristo y cada sistema de creencia errónea y demoníaca de este mundo. Esta parábola marca una línea de distinción entre las dos únicas religiones que existen: la falsa religión de los logros humanos y el verdadero evangelio de la obra divina. Vamos a mirar un poquito a este hombre al fariseo, el de la parábola. Es un hombre orgulloso, con justicia propia, despreciable y con un complejo muy grande de superioridad. Dice la palabra que se puso de pie y buscó un lugar muy especial, posiblemente un lugar cercano al lugar santísimo, sin tocar a nadie que considere inferior a él. Él no busca misericordia, ni gracia, ni perdón. No le pide a Dios nada, porque él posiblemente piensa que no necesita nada. Él simplemente está agradecido de que no es injusto, o que no es como aquel publicano que está también ahí. Al exaltarse a sí mismo el fariseo, él sale sin ser justificado. Ahí mismo en este pasaje encontramos también al cobrador de impuestos, el objeto del desprecio de todo el mundo. Y este hombre sabe que es culpable. Está muy lejos del lugar santo porque se siente impuro y rechazado. Ni siquiera puede levantar los ojos al cielo. Está claramente angustiado por su propio pecado. Dice la Escritura que se golpea el pecho con vergüenza. Está en el punto más bajo de la desesperación, sin ninguna esperanza de redención. Todo lo que puede hacer es pedir humildemente a Dios misericordia y gracia. Sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo que ese mismo día este hombre descendió a su casa justificado. Analizando la parábola, está muy claro cuál es el público que Jesús desea alcanzar con esta historia. En el versículo 9 de capítulo 18 de Lucas dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Aquí está el destinatario de esta historia. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Esta parábola es un mensaje para todos sin excepción que confiaban en sí mismos como justos. Esto incluye a toda persona no regenerada, a toda persona no salva, y a todos los que confían que son justos en sí mismos en lugar de mirar a Cristo.
para que Él sea que les impute su justicia. No hay duda que el asunto de esta parábola es precisamente para los fariseos. Y esto era un golpe directo al corazón de su sistema de creencias. Ellos no solo eran justos ante sus propios ojos, sino también odiosos en esto. Constantemente veían a los demás con desprecio. Y sabemos que los fariseos siempre estaban presentes cuando Jesús enseñaba en público, porque estaban buscando razones para acusarle. Lucas 16:4 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos y se burlaban. Escuche, dice, oían también, pero no con la intención de aprender, no con la intención de encontrar una respuesta a sus inquietudes, sino para burlarse. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El versículo 15 lo dice: vosotros sois los que os justificáis, y vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dice la Escritura que los fariseos menospreciaban a los publicanos o a los pecadores. ¿Por qué? Porque ellos se sentían justos por sí mismos. La palabra menospreciaban expresa el más elevado tipo de vulgar escarnio, un abierto desprecio, ridículo y burla. Los fariseos estaban empapados en su estilo característico de la piedad de ser más santos que los otros. Creían que cualquiera fuera de su círculo no servía para nada. Mientras más notorio era el pecado de una persona, más despreciado era por los fariseos. Alguien sucio o una escoria humana. En esta parábola encontramos contrastes. Aquí están dos hombres, polos opuestos en todos sentidos. Diferentes primero en su estatus social, segundo su postura en la oración y tercero en su posición final ante Dios. El fariseo era un privilegiado social y religioso que ocupaba uno de los puestos más elevados en la escala de la alta sociedad judía. Fariseo quiere decir separatista. Y en el extremo opuesto, en esta escala estaban los recaudadores de impuestos, las personas más detestables en todo Israel. Eran básicamente renegados y delincuentes en bancarrota moral, tontos útiles de Roma y enemigos de todo lo santo. De hecho, los recaudadores de impuestos pertenecían a la misma categoría que las prostitutas y los borrachos. Mateo 21, 31, 32 y Lucas 7, 34. Estos hombres tenían fama de ser deshonestos y crueles, miserables, traidores a su religión y a su nación, excluidos de la actividad religiosa, excluidos de las relaciones sociales normales, y acumulaban riquezas mediante robo y mediante extorsión. ¿Cuál era su postura? Es muy notorio el comportamiento físico de estos dos hombres. El fariseo, según Lucas 18:11, dice: puesto en pie, oraba consigo mismo. Si bien es cierto que orar de pie es normal, no era un problema que el fariseo orara de parado, de pie. Lo que llama la atención de su postura es la manera en que él escogió para orar, colocarse en un lugar en el que estuviera alejado de todos. Mateo 6:5, Jesús dice: y cuando oréis,
no seáis como los hipócritas, porque ellos aman en orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El publicano también se ubicó en un lugar aparte, según Lucas 18:13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, el recaudador de impuestos se quedó en el borde exterior del terreno del templo, porque él sabía que no merecía estar en la presencia de Dios o incluso entre otros adoradores. A diferencia del fariseo, no podía ni siquiera alzar sus ojos al cielo. Estaba cargado de un profundo sentimiento de culpa, de vergüenza y un sentido total de desgracia. Sabía que era indigno, lo confesó sin ninguna excusa. No hay ningún indicio de justificación de su parte. Él sintió claramente el peso de su alejamiento de Dios. Todo en su postura lo dice. Orar con la mirada hacia abajo y con las manos sobre el pecho era una postura de humildad. Estaba en un estado de extrema angustia, de duelo por su pecado, lleno de remordimiento, de tristeza y de vergüenza. ¿Por qué el pecho? Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro verdadero carácter es por lo que somos por dentro, el asiento de nuestros pensamientos, de nuestros deseos y de nuestros afectos. Golpearse el pecho simbolizaba el remordimiento de este hombre por la maldad que había atesorado en su propio corazón. Otro contraste que encontramos es en sus oraciones. Lucas 18:11 dice, oraba consigo mismo. Está hablando del fariseo. Orar en silencio como Ana del Antiguo Testamento no era el estilo de un fariseo. Según Lucas capítulo 18, la parábola que hemos leído, parece indicar que el fariseo oraba en voz alta, porque se complacía en oírse a sí mismo recitar sus propias virtudes. Y además lo hacía en público. Estaba orando para sí mismo, para acariciar su propio ego, en lugar de realmente hablar con Dios. Entre el versículo 11 y versículo 12, el pronombre personal yo aparece 5 veces y no da ninguna alabanza a Dios, no pide nada, ni gracia, ni perdón, ni ayuda. Y enseguida hace una enumeración de sus propias buenas obras. Sin lugar a duda, fue una oración en voz alta, probablemente lo más fuerte posible, sin gritar. Se comparó a sí mismo con lo peor de lo peor y mencionó específicamente a las personas que roban, las personas que hacen trampas y los que cometen fornicación. Dice, gracias te doy que no soy ladrón, ni injusto, ni adúltero. Estas categorías de pecado se asociaban a todos los publicanos. Y con este resumen de fracasos morales, sus ojos estaban puestos en el recaudador de impuestos, que estaba también por allá orando. Esta es la detestable justicia moral. El fariseo oraba para sí mismo, mostrando que era ante los demás, pero olvidándose de Dios. No le pidió nada porque no podía pensar en nada que le faltara.
Él solo quería que la gente se diera cuenta de sus diferentes características y que no las tenía el publicano. También quería anunciar sus virtudes positivas. Lucas 18:12 dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero la única cosa que el fariseo tenía en gran abundancia era su autoestima. La oración del publicano, a diferencia, era corta y sincera. Era una súplica genuina y urgente a Dios de misericordia. Es evidente la absoluta vergüenza que él sentía por sus palabras como por su postura que tomaba mientras que oraba a Dios. Dice que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre se preocupaba por sus propias culpas, no por la de las otras personas, y confiesa su necesidad de gracia, algo que el fariseo ni siquiera menciona en sus oraciones. Otra cosa que aprendemos de esta parábola y de estos 2 hombres es que hay similitudes. Ambos entendían que las escrituras del Antiguo Testamento revelan al verdadero Dios. Ambos creían en Él. También ellos 2 creían en el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sistema de sacrificios. Esto es lo que los llevó al templo. Pero al parecer el fariseo pensaba que se había ganado el derecho de ser perdonado. Creía él mismo que había expiado sus propios pecados. Pensaba que sus buenas obras superaban y anulaban sus faltas. El publicano, la vida le había llevado a la conclusión de que no tenía nada con qué negociar a favor de Dios, o con qué negociar el favor de Dios. Sus mejores obras estaban contaminadas. Y seguramente él entendía lo que dice Isaías capítulo 64, en su versículo 6. Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. La miseria que debe haber sentido al llegar a este entendimiento era en realidad un don bondadoso de Dios, el precursor necesario para la redención del hombre. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse. Estas son las similitudes. Pero aquí están también las principales diferencias. El fariseo pensó que podía agradar a Dios por su propia cuenta. El cobrador de impuestos entendió que no podía hacerlo. Este se arrepintió verdaderamente. El fariseo parecía no sentir necesidad de arrepentimiento. Y aquí encontramos varias lecciones para nosotros. Por un lado, el ministerio del Evangelio verdadero debe conducir siempre a los pecadores a un arrepentimiento. No es suficiente decirles a los pecadores que Dios les ama y que tiene un plan maravilloso para sus vidas. Antes de que el Evangelio pueda llegar a ser buenas noticias, el pecador debe haberse enfrentado con las malas noticias de la ley. Muchos cristianos creen muchas cosas que son de la Biblia, profesan fe en Cristo Jesús, cantan himnos acerca de la cruz y de la resurrección de Cristo. La mayoría aceptan y confiesan que han pecado, pero la mayoría no ven la verdadera gravedad de su pecado. Piensan que son lo bastante buenas criaturas, que son caritativas, religiosas, para anular su culpa. Y esto es lo que creía el fariseo. Pero el recaudador de impuestos oró y dijo:
Dios, sé propicio a mí. La palabra propicio quiere decir ser apaciguado, como diciendo: Señor, detén tu justicia, apiádate de mí, Señor. Sabiendo que nunca podría expiar su propio pecado, el recaudador de impuestos estaba pidiendo a Dios que hiciera expiación a favor de él. No le pidió que pasara por alto sus pecados, que los ignorara. Le estaba suplicando a Dios que hiciera lo que fuera posible para que él pudiera satisfacerlo y Dios lo librara de la condenación del pecado. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Levíticos 17:11 dice: porque la vida de la carne es la sangre, en la carne sangre está, en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Este hombre le confesó a Dios que era un pecador sin esperanza. Su misma postura en la oración demostró que era indigno de estar cerca del lugar santo. Estaba en una profunda angustia por su miseria. ¿Cómo estar bien con Dios? ¿O cómo estar a cuentas con Dios? Lucas 18:14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. La palabra justificado quiere decir habiendo sido justificado. Está hablando de un tiempo pasado, de una realidad ya terminada. El resultado entonces es una posesión en tiempo presente. Estaba enseñando Jesús con absoluta autoridad, como el Dios encarnado, el Santo de Israel, el inmaculado y sin pecado Cordero de Dios. Estaba enseñando que en un momento de gracia, el pecador más grande que puede ser declarado justo de manera instantánea, sin realizar ninguna obra, sin ganar ningún mérito. ¿Recuerda usted en nuestra parábola anterior cuando hablamos del malhechor que está al lado de Jesús, que toda su vida había sido un malhechor, asesino, asaltante, pero en su último momento, al clamar a Dios, él fue justificado, sin ningún mérito, sin poder hacer nada? En esta parábola Jesús estaba enseñando que la justificación es solo por la fe. Dios lo declaró justo de la misma manera que un juez da un veredicto sobre el acusado. Este cobrador de impuestos descendió a su casa feliz, justificado no por algo que él había hecho, sino porque lo que se había hecho a su favor. Tenía una deuda que él sabía que era imposible de pagar. Y lo único que pedía era arrepentirse y suplicarle a Dios que le proveyera expiación. No se ofreció algo para Dios, estaba en busca de que Dios hiciera algo para él. Y este es el otro gran contraste entre estos dos hombres, con la forma en que pensaba el orgulloso y soberbio fariseo. Este estaba seguro de que todos sus ayunos y diezmos que pagaba y otras obras que había hecho eran aceptables ante Dios, pero el fariseo estaba completamente equivocado. La justicia que verdaderamente justifica no se logra por la obediencia legal, hay que obtenerla por fe. ¿De dónde entonces el publicano obtuvo una justicia que sobrepasaba la de los fariseos? ¿Cómo podía un recaudador de impuestos, traidor, convertirse en un justo ante los ojos de Dios?
¿De quién era la justicia que le fue contada? Solo podía ser la perfecta justicia de un sustituto impecable, que a su vez llevaría los pecados del publicano y sufrir el castigo de la ira de Dios en su lugar. El Evangelio nos dice que esto es precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la única manera en que un recaudador de impuestos podría ser justificado. Dios debe declararlo justo, imputándole la justicia plena y perfecta de Cristo Jesús, perdonándole de toda maldad y librándole de toda condenación. A partir de ese momento y para siempre, el pecador justificado permanece ante Dios en una justicia perfecta que ha sido contada a su favor. Esto es lo que significa la justificación. Nuestro Señor termina esta magnífica historia con un simple proverbios. En Lucas capítulo 18, versículo 14 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra enaltecido es sinónimo de justificación. El que se humilla a sí mismo en fe, arrepentido de sus pecados, obtendrá justificación. En sentido estricto, solo Dios es verdaderamente exaltado y por lo tanto entonces solo Dios puede exaltar a los hombres. Él hace esto al traspasar o imputar la perfecta justicia de Cristo al pecador. Así que la exaltación aquí incluye la salvación del pecado, la salvación a la condenación y la reconciliación con Dios y membresía en el reino eterno de Cristo. Dice el versículo: cualquiera que se enaltece, es decir, aquellos que piensan que pueden salvarse por sí mismos o por sus propias obras, serán humillados. Ser humillado en el sentido más severo de esta palabra quiere decir aplastado bajo el juicio divino, sufriendo pérdida eterna y castigo eterno. Esto es lo que quiere decir ser humillado. El camino de la exaltación propia siempre termina en el juicio eterno, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Como resumen final, diremos que los malvados piensan que son buenos. Los salvos saben que son malos. Los malvados creen que el reino de Dios es para los que son dignos de ello. Los salvos saben que el reino de Dios es para aquellos que se dan cuenta de que son indignos. Los malvados creen que se dan cuenta de lo indigno que son. Los salvos saben que el reino de Dios es para aquellos que se dan cuenta de lo indigno que son. Y los malvados creen que la vida eterna se gana. Los salvos saben que es un regalo. Los malvados buscan el elogio de Dios. Los salvos buscan su perdón. Qué contrastes y qué diferente estas dos cosas que acabamos de mencionar. Lo que piensan los malvados y lo que piensan los que son salvos. Termino con este pasaje en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Muy claro está que la salvación o la justificación
no es por las obras de la ley, sino que es un don de Dios, un regalo, para que ninguno se pueda gloriar. La lección de hoy nos ha enseñado cosas muy interesantes de lo que nosotros debemos cuidarnos, de nuestras propias justicias. Vuelvo a leer lo que dice Tito 3, 4 al 7 y con esto termino. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Damos gracias a Dios por su palabra y siempre con el deseo de que esta palabra quede en nuestro corazón y que nos motive a aplicarla en nuestra vida, y que nunca jamás ni en nuestra mente exista algún pensamiento de autosuficiencia, de que podamos tener de Cristo algo porque seamos dignos, pues ninguna cosa es por méritos propios, sino por gracia de Dios y por su misericordia. Vamos a darle gracias a Dios por lo que hoy Él nos ha enseñado y pidiendo también que nos ayude para vivir esta palabra. Ore conmigo, por favor. Padre, te damos gracias. Te amamos, Señor, porque en tu palabra nos das dirección, nos enseñas, nos exhortas y nos previenes, Padre, de actitudes que no debe haber en nuestro corazón. Queremos tener la actitud siempre de este publicano, que siempre reconoció su indignidad, que siempre reconoció su pecado, que se arrepintió pidiendo misericordia, que así también nosotros sigamos su ejemplo, Padre. Líbranos de ser como este hombre fariseo que se sentía autosuficiente y que podía conseguir algo por su mérito propio, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir tu palabra siempre para que seamos edificados en la verdad. Muchas gracias te damos. Bendice a tu pueblo, Señor. Síguelos guardando y protegiendo cada uno en sus casas. Bendice las familias, bendice a esos hijos que también están ahí. Oramos por ellos, Señor. Todo te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos, pues encargándoles una vez más que estén atentos a los comunicados que a través de las prédicas les damos, algún anuncio también, esperando que con deseo muy grande volvamos a mirarnos dentro de 8 días. Que Dios los bendiga y los siga guardando. Hasta pronto. Acompáñanos a alabar al Señor. Me siento bien al estar junto a ti, y cada vez que me acerco a ti me hace sentir tu amor para mí. Cada momento te adoraré, cada instante te exaltaré, cantaré que solo tú eres mi Dios. Me siento bien al estar junto a ti, y cada
siento bien al estar junto a ti, y cada vez que me acerco a ti me hace sentir tu amor para mí. Cada momento te adoraré, cada instante te exaltaré, cantaré que solo tú eres mi Dios. Aleluya, aleluya, vive por los siglos de los siglos. Su grandeza infinita es. En su trono está sentado, reinando con autoridad. Vive por los siglos de los siglos, y su grandeza infinita es. En su trono está sentado, reinando con autoridad, y Él es incomparable. Y Él es incomparable, y el único digno de alabar. Y alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios, Cordero inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesús, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Te alabamos, Señor. Vamos a decirle: vive por los siglos. Vive por los siglos de los siglos. Y su grandeza infinita es. Y en su trono está sentado, reinando con autoridad. Vive por los siglos de
le pertenecen a Él. Y alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Una vez más, alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Cordero inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Y alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria
valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos Dios. Venga tu reino, Dios, haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Así es, Señor. Este es nuestro clamor. Que tu reino sea establecido en nuestras vidas, Señor. Que tu reino sea establecido en nuestras familias, Señor. Que tu reino sea establecido, Señor, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, Señor, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros vecinos, Señor. Ayúdanos a hacer esa luz que alumbre en medio de la oscuridad, Señor. Quita todo temor de nuestra vida, Señor. Quita todo temor de nuestra mente, Señor, que nos impida hablar de tu palabra, Señor. Venga a tu reino, Señor. Este es nuestro clamor. Que tú vivas en nuestro corazón, en nuestra vida. Que tú reines, que tú gobiernes, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.